A ver, hay lugares donde una sola carretera es capaz de contar la historia de siglos enteros. En Anzá, en Colombia, un simple tramo de asfalto es como un libro abierto que nos habla del pasado, del presente y, sobre todo, del futuro. Es la historia de cómo el progreso puede llegar y transformarlo todo, y al hacerlo, nos obliga a hacernos una pregunta que es universal: ¿cómo se puede avanzar sin borrar por el camino nuestras propias huellas? Para empezar, hay una imagen de Gabriel García Márquez que es, bueno, perfecta para esto. Él describió cómo la llegada del tren a Macondo lo cambió absolutamente todo. Esa idea, ¿no?, de una innovación que irrumpe de repente en una comunidad y la pone patas arriba, es el punto de partida ideal para la historia que vamos a desgranar hoy. Porque en Anzá, ese tren de la ficción es hoy una realidad, pero de asfalto. La vieja locomotora de vapor ha sido sustituida por una autopista interoceánica modernísima que, claro, atraviesa el corazón de un territorio que hasta hace nada vivía un ritmo completamente diferente. Para entender de verdad el impacto de esta autopista, primero tenemos que hacer una cosa: viajar en el tiempo. Vamos a ver las capas de historia que se esconden justo debajo del asfalto, porque este camino en realidad no es nuevo, es, digamos, la última versión de una ruta que es milenaria. Fijaos en esta cronología, porque revela algo fascinante. Lo que hoy es una vía 4G no salió de la nada. Empezó hace más de 2000 años como senderos indígenas para comerciar. Luego, sobre esas mismas huellas, los conquistadores trazaron sus rutas. Más tarde se convirtieron en los caminos reales. Después llegó el ferrocarril, que fue desmantelado para hacer la primera carretera. O sea, es que cada época ha construido literalmente sobre las ruinas de la anterior, dejando una capa de historia justo ahí, bajo el asfalto. Y claro, no era un viaje fácil, ni mucho menos. Una crónica de 1582 describe el trayecto como tan áspero de montañas, ciénagas, pantanos y ríos peligrosos que se podía tardar 2 meses en hacerlo. 2 meses, a veces esperando 15 días solo para poder cruzar un río. Esto nos da una idea de lo importante que ha sido siempre este corredor, por muy difícil que fuera de transitar. Y aquí viene una parte de la historia que es súper curiosa: el breve episodio del ferrocarril. Apenas funcionó 21 años. La pequeña locomotora que la apodaban la cucaracha conectó Anza con el mundo, sí, pero el proyecto se quedó a medias. El puente, que era crucial sobre el río Cauca, nunca se construyó, así que la gente tenía que cruzar en una especie de barca. Y en 1949 se dio la orden: se levantan las vías para, sobre ese mismo trazado, construir una carretera. La promesa del tren se convirtió literalmente en el cimiento para los coches. Y todo esto nos lleva al presente, a la llegada de lo que el autor de nuestro texto original llama un río de carros, un momento que pone a este territorio en una encrucijada que es, bueno, fundamental. El río de carros. Es que la metáfora es potentísima. La nueva autopista ha soltado un flujo masivo de tráfico a toda velocidad por una región que, históricamente, vivía una vida tranquila y pausada. Un cambio radical, vamos, que trae consigo tanto promesas como peligros. Esta imagen ilustra la encrucijada a la perfección. Por un lado, los desafíos: el riesgo del tráfico, la llegada de gente de fuera que puede alterar la vida local, conflictos por el uso del suelo y, claro, una capacidad limitada para gestionar un cambio tan bestia y tan rápido. Pero por otro lado, las oportunidades son enormes: crecimiento de la agroindustria, nuevo turismo, centros logísticos. El punto clave aquí es cómo se equilibran estas dos caras de la misma moneda. Y aquí es donde el análisis se pone de verdad fascinante, porque la propuesta para navegar este futuro no sale de un manual de urbanismo cualquiera, sino de la propia tierra y de la historia de Anzá. La pregunta del millón es esta: ¿cómo es posible que los megaproyectos incorporen la historia, la memoria y el patrimonio de un lugar en su propio diseño? O sea, en lugar de simplemente imponer una estructura de hormigón, ¿cómo pueden dialogar con el sitio al que llegan? Pues la primera respuesta es un símbolo ancestral: la espiral indígena. Es un petroglifo que encontraron en una piedra de la zona. Su forma, que se expande hacia afuera pero sin perder nunca la conexión con su centro, nos ofrece toda una filosofía para el desarrollo. La idea no es un círculo vicioso que destruye, sino un círculo virtuoso que crece, pero honrando su origen. La segunda respuesta no es una piedra, es un ser vivo, el árbol indio desnudo. Este árbol nativo tiene una corteza roja muy característica que se va cayendo, se renueva constantemente. Simboliza la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de mudar la piel vieja para crecer con más fuerza. Es una metáfora perfecta de cómo una comunidad puede adaptarse y evolucionar sin perder su esencia. Es el guardián de la memoria. Y lo mejor es que estas ideas no son solo filosofía, no es pura poesía. Se pueden materializar en una propuesta súper concreta. Imaginemos esto: la carretera de acceso a Nassá, que es toda sinuosa, adopta la forma de la espiral ancestral. A su lado, un paseo peatonal seguro que sigue el trazado del antiguo camino real.
Hileras de árboles, indio desnudo, dan sombra, y pequeños miradores invitan a pararse a contemplar el paisaje. Es así como la infraestructura del futuro puede, literalmente, tejer el pasado en su diseño. Esta frase lo resume todo a la perfección. La espiral es el mapa que nos recuerda de dónde venimos. El indio desnudo es el guardián que protege esa memoria. Y juntos ofrecen una guía para un desarrollo que no borra la identidad, sino que la hace más fuerte. Y así volvemos a la pregunta universal del principio. La historia de la carretera de Anzá nos deja con esta reflexión final, una que va mucho más allá de Colombia. ¿Cómo construimos el futuro sin asfaltar el pasado?